Para iniciar de una vez, vaya viendo la escritura en el libro de Números capítulo 20, versículo 5. Números capítulo 20, versículo 5. Yo sé que Dios te va a hablar el día de hoy. Yo sé que hay una palabra poderosa para tu vida. Así es que pon atención, escucha y toma lo que es para ti, porque yo sé que para cada uno de ustedes Dios tiene algo especial el día de hoy. ¿Cuánto lo creen? El Señor es bueno. He titulado el mensaje de hoy, Conversando con la roca. Todos entienden lo que es conversar, ¿verdad? Conversando con la roca. O sea, platicando con la roca. Ese es el tema de hoy, conversando con la roca. ¿Te puedes imaginar a alguien platicando con una roca? ¿Te puedes imaginar a una persona platicando con una piedra? ¿Conversando con una piedra? ¿Qué pensarías tú si ves a una persona que está hablando con una piedra? ¿Dices, este volvió loco? ¿Eso está loca? ¿Ya se le botó un tornillo de la cabeza? ¿Qué le pasó? Hubo un hombre en la Biblia que Dios le dio instrucciones para que conversara con una piedra, para que conversara, para que hablara con una roca. Fue probado, ese hombre de Dios fue probado por el mismo Dios para que conversara, hablara con una roca. De eso te quiero hablar hoy, conversando con la roca. Ese hombre al cual Dios le dio instrucciones de platicar y de hablar con la roca, pues ese hombre tuvo que creer, tuvo que tener fe de creer que podía platicar con una roca, de creer que la roca podía tener orejas y escucharle. Y no solamente tuvo que tener fe de creer que podía hablar con la roca, tuvo que tener fe de que la roca iba a obedecer. ¿Alguien sigue escuchando? Sí, hermano. Te digo que Hollywood se queda corto para las historias que hay en la Biblia. Y estas no fueron cosas ficticias, esas son cosas en la Biblia, son cosas reales que sucedieron. Si Hollywood tomara historias reales que han sucedido en la palabra de Dios, créeme, tendría más éxito que lo que se imagina. Aquí hay increíbles historias. Y hoy vas a aprender muchísimo, créeme, muchísimo. Números decía, capítulo 20, versículo 5. Mira lo que dice capítulo 20 de Números, versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Yahvé apareció sobre ellos. Qué interesante. Vuelvo a leer el versículo 5, nada más el versículo 5 lo voy a volver a repetir, si me lo pone en la pantalla. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Está hablando el pueblo de Israel que iban en el desierto. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? O sea, ¿para qué nos sacaste de la esclavitud de Egipto, Moisés? Para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Iglesia, el pueblo, en muchas ocasiones hemos predicado acerca del pueblo de Israel en el desierto, porque hay mucho mensaje, hay mucha enseñanza en ese pueblo de Israel que pasó 40 años en el desierto y que su líder fue Moisés. Hay mucha enseñanza, podemos sacar muchos temas, muchas cosas que Dios nos puede enseñar en esa historia, porque fueron 40 años. Y usted sabe, ese pueblo era bien incrédulo, bien quejumbroso, y de todo se molestaba y de todo se dolía. ¿Te puedes imaginar un pueblo que vio abrirse el Mar Rojo y pasar en seco? ¿Tener incredulidad de que Dios los puede ayudar? Pues así fue. Y ahora están quejándose de que no tienen agua. Ahora hay un problema y una necesidad de que no hay agua para tomar. Y están sedientos. Y no son 10, 20, 30, 40, 150, 300 personas. Son más de 2 millones de personas. Y están teniendo sed y empiezan a hablar mal. Y le dijeron a Moisés, le reclamaron a Moisés y a Aarón, y le dijeron, pues Moisés era el líder principal y Aarón era su brazo fuerte, su hermano Aarón, sacerdote. Y se quejaron de ellos, le dijeron, pues, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de la esclavitud donde estamos en Egipto?
Al menos en Egipto, pues éramos esclavos, pero teníamos nuestra comida segurita. Nos daban carrilla, pero teníamos segurita. Pero se empezaron a quejar, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mira dónde nos has traído. Y así dice el texto, dice, para traernos a este mal lugar. Hablaron mal del lugar donde estaban en ese momento. Iglesia, tú nunca debes de hablar mal del lugar donde Dios te tiene. Sea el lugar donde tienes, sea una iglesia, sea un trabajo, sea una escuela, sea una familia, sea lo que sea, en el lugar donde Dios te tiene, nunca hables mal, porque cuando tú hablas mal de un lugar donde Dios te ha puesto por alguna situación, pues te va a ir mal, estás trayendo maldición. No hable mal de donde Dios lo tiene, en el lugar donde Dios lo tiene, no hable mal hasta donde Dios lo ha llevado. ¿Me estás escuchando? Hable bien para que Dios lo bendiga. Ellos hablaron mal del lugar. Dijo, mira, estamos aquí en este desierto. ¿Para qué nos sacaste de allá de la esclavitud? Oye, este pueblo debería ser un pueblo mega super, escúchame, debería ser un pueblo mega super agradecido. Oye, los sacaron de la esclavitud de Egipto. No estuvieron 2 meses de esclavos, escúchame, no estuvieron 2 años de esclavos, no estuvieron 50 años de esclavos, estuvieron más de 400 años de esclavitud. Y Dios los saca. Oye, para que estar aquí. Si tú estuvieras ahí en ese pueblo, ¿estarías agradecido, sí o no? Sí, más de 400 años de esclavitud y los sacó libres Dios, era para que estuvieran súper mega agradecidos con Dios, no quejándose. Y aquí están quejándose, diciéndole a Moisés y nombrando un capitán para regresarse a Egipto. ¿Para qué nos trajo Dios a este lugar tan feo? Donde ni siquiera agua tenemos para beber, no tenemos provisión, no tenemos cementera, dice el versículo 5. ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? ¿Para matarnos aquí? Así hay gente que piensa que Dios los ha salvado para luego tenerlos en la iglesia al rato que se mueran y terminen mal. No, iglesia, si Dios te sacó del pecado y te sacó de la inmundicia y te sacó de la maldad y de la oscuridad y ahora te tiene en la luz, es para que termines muy bien. Dios no te sacó del pecado y de la oscuridad para que termines mal y para que te vaya mal. ¿Alguien sigue escuchando? Sí, amén. Dios es bueno y ellos estaban pensando, pues, ¿para qué nos sacó de la esclavitud? ¿Para qué? Para tenernos en este desierto, en este lugar malo. Iglesia, por hablar mal, por quejarnos, podemos perder todo lo que Dios había avanzado con nosotros. ¿Sabías tú? Que por quejarnos y por hablar mal y por incredulidad en nuestro corazón, podemos hacer que todo lo que Dios había avanzado en ti se pierda. ¿Cuántos se quieren perder todo lo que Dios ha avanzado en ti? No, queremos seguir avanzando. Pues hay pruebas, hay pruebas. Hay necesidades, va a haber necesidades, pero Dios está contigo. Dios siempre te va a sacar adelante, Dios siempre te da la victoria. Y este pueblo dice, está queje. ¿Y para qué nos sacaste? Para matarnos en el desierto, eso le decían a Moisés. Increíble. ¿Qué fue lo que hicieron Moisés y Aarón en ese momento? Ahora Moisés y Aarón tienen, como le llamamos, tienen la pelota caliente, tienen la papa caliente, tienen un problemón, una necesidad. Todo el pueblo, más de 2 millones de personas, están ahí delante de ellos exigiéndoles que por qué los sacaron de Egipto y que por qué los tienen ahí, que los van a matar en el desierto, muertos de sed. Ahora tienen un problemón. ¿Qué es lo que hicieron Moisés y Aarón para resolver esta situación? Mira lo que dice el versículo 6. Ve conmigo el versículo 6. Dice, lo primero que hicieron Moisés y Aarón, hablaron con el pueblo, le reclamaron al pueblo. ¿Verdad que eso nos dice? ¿Qué dice el versículo 6? Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y le reclamaron al pueblo y le gritaron y le dijeron, ¿por qué son rebeldes? ¿Verdad que no? ¿Alguien está escuchando? Dice, y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Yahvé apareció sobre ellos. Y se fueron Aarón y delante de la congregación a la puerta del tabernáculo y se postraron. ¿Qué fue lo primero que hicieron Moisés y Aarón? Se postraron sobre sus rostros delante de Dios. Wow. Lo primero que hicieron no fue ir a reclamarle al pueblo, ¿por qué están de rebeldes? Ya compónganse, aliviánense. No fueron a investigar quién había sido el culpable, no estuvieron viendo a ver quién era el líder que estaba moviendo todas las... No. Ellos fueron a postrarse delante de Dios, a consultar a Dios. Iglesia, ¿qué es lo que tú haces cuando viene una situación difícil, un problema, una necesidad o algo que decidir? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que tienes que hacer es ir a postrarte delante de Dios.
No vayas y muevas, discutas, pelees, a ver quién tuvo la culpa. No. Moisés y Aarón no hicieron nada de eso. ¿Podían hacerlo? Claro que sí. Pero ellos fueron y se postraron delante de Dios. ¿Qué es lo primero que debe hacer un cristiano cuando vive una situación, un problema, algo que no sabes hacer, que es a cada rato? ¿Qué es lo primero que hace? Pues ponte de rodillas y consulta a Dios. Amén. Platícale a Dios. Dios ya sabe el problema, pero le gusta que se lo platiques. Por eso le gusta la oración a Dios. Le gusta que tú se lo digas. Ya conoce su situación y la conoce más de lo que tú que imaginas. Porque Él está viendo todo lo que te está pasando. Pero a Él le gusta la oración, le gusta la comunicación con Él. Y le gusta que tú de rodillas le hables y se la platiques y se lo digas. Amén. Y es como Dios obra. Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer un cristiano, un hijo de Dios? Vete de rodillas, consulta a Dios. Y dice que la gloria de Dios apareció inmediatamente. ¿Cuántos les gustaría que la gloria de Dios apareciera en sus vidas y en la de sus hijos? Amén. Ok, mantengamos esa comunión con Dios. Cuando hay un problema, una necesidad, ve inmediatamente de rodillas, ve a consultar a Dios. Pero es que estoy trabajando, estoy muy ocupado. Ahí en el baño de tu presa donde esté, vete un ratito, que te salió el problema de repente, o una llamada que tuviste, ve, métete al baño a algún lado, en el tiempo de la comida, algo, pero consulta a Dios. No agarres el teléfono y empieza, ¿quién fue? ¿Quién me la va a pagar? Yo estoy calmado, tranquilo. Consulta a Dios y a Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Fue lo primero que Moisés y Aarón hicieron. Se postraron ante Dios. Increíble. Lo primero que debemos de hacer es estar ante el Señor. Y en este pasaje, iglesia, que acabamos de ver, yo veo 3 razones. Yo en lo personal veo 3 razones, 3 causas por las cuales Moisés no agradó a Dios. ¿Sabes que en este pasaje Moisés recibió unas instrucciones de Dios de cómo resolver el problema, pero no lo hizo como Dios le dijo y no agradó a Dios? En este caso específico que estamos viendo y analizando este pasaje de la Biblia, Moisés recibió instrucciones de Dios de cómo resolver la situación, pero no la resolvió a la manera de Dios. Y yo veo 3 causas, 3 razones principales por las cuales Moisés no agradó a Dios en este pasaje. La primera razón que yo veo por la cual Dios no se agradó de Moisés en esta situación es que Moisés no quiso cambiar el método, no quiso cambiar la estrategia que usaba normalmente. No quiso cambiar la manera de hacerlo. Lo quiso hacer a su manera Moisés y no la manera de Dios. No quiso cambiar el método, no quiso cambiar. Quiso seguir con el mismo método que usaba él y con la misma estrategia que usaba él. Iglesia, a veces hay que cambiar el método. A veces hay que cambiar la estrategia. No vas a perder nada, al contrario, puedes ganar mucho. Y lo vamos a ver aquí en la Escritura. Entonces, es importante que todas las cosas las hagamos a la manera de Dios. ¿Cuántos están escuchando? No a tu manera. Y eso es la primera causa, la primera razón que yo veo por la cual Moisés no le agradó a Dios en esta situación. La primera fue que no quiso cambiar el método. Mira lo que dice el versículo 8. Seguimos ahí en Números capítulo 20, pero versículo 8. Mira bien lo que dice el versículo 8. Toma la vara. Mira, esas son las instrucciones que Dios le está dando a Moisés de cómo resolver el problema. Mira las instrucciones, Dios es claro en las instrucciones. Toma la vara, le está diciendo Moisés, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Se iba a resolver la situación, sí o no? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es la necesidad que estaban presentándose delante de Moisés y Aarón? La necesidad era que necesitaban agua, se estaban muriendo de sed más de 2 millones de personas. Y Dios le habla a Moisés. ¿Por qué le habló a Moisés? Porque lo primero que hizo Moisés fue consultar a Dios. ¿Estás conmigo, verdad? Sí. Y Dios le habla a Moisés. A veces queremos que Dios nos hable, pero no le consultamos primero a Él. Y dice, Dios, ¿por qué no me dices qué hacer? Pues dice Dios, primero ven conmigo. Sigues escuchando, ¿verdad? Entonces Dios le habló a Moisés porque Moisés le buscó primero. Ok, y Dios le da instrucciones. Iglesia, debes saber que cuando Dios te da instrucciones, te las da bien claras. ¿Cuántos saben que Dios no es un Dios de confusión? Dios no es un Dios de confusión. La Biblia dice que Dios es un Dios de cosas claras. Él te da instrucciones claras. Los que nos confundimos somos nosotros. Pero Él es muy claro. Mira la instrucción que le está dando a Moisés. Es clarísima. Le dijo, mira, yo te voy a decir, Moisés, ¿cómo vas a resolver el problema? No te preocupes. Mira, toma tu vara, reúne a toda la congregación y delante de ellos
enfrente de ellos, que ellos vean, que todos vean. Dice, en ese momento que están todos ahí enfrente de ti, háblale a la roca, platica con la piedra, conversa un ratito, una charla ten con la roca. ¿Y qué dice? Y va a venir la solución. La roca va a dar agua, y no va a dar poca, va a dar mucha agua, así dice, ¿no? Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Va a dar agua, y oye, eran más de 2 millones de personas. ¿Cuántos litros, galones, cuántos aquí? Imagínate, para beber a más de 2 millones de personas. Era muchísima agua. Bueno, la solución fue dada por Dios, la estrategia fue dada por Dios a la manera que Dios le dijo. Pero ¿qué hizo Moisés? Vamos al versículo 10. Seguimos en el libro de Números, capítulo 20, pero ahora el versículo 10. Y mira lo que hizo Moisés. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí iba de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Perfecto. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Eso ya no era instrucción de Dios. ¿Estás escuchando? Ahí ya la forma de hacerlo ya fue la forma de Moisés, no de Dios. Porque Moisés, como decimos en México, se enchiló, o sea, se enfureció, se enojó con el pueblo, porque no era la primera vez, ya eran varias veces que se ponían así. Entonces estaba enojado. Dice, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? O sea, usted está diciendo, ¿ustedes creen que se merecen el agua? Así de como son y como piden las cosas, ¿creen que se merecen el agua? Mira todo que está ahí, la manera en que lo está manejando Moisés. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Increíble. Entonces, versículo 11, ve conmigo el versículo 11. Entonces alzó su mano y golpeó la peña. ¿Qué le había dicho Dios? Que le hablara a la peña, que platicara con la peña, que se aventara una buena charla con la peña. Pero la golpeó, estaba enojado. Dice, entonces alzó su mano y golpeó la peña con su vara, no una vez, la golpeó 2 veces. Estaba doblemente enojado. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Hijo, a mí me impresiona esto, iglesia. O sea, de la misericordia de Dios, qué tremendo. De todas maneras, la peña dio el agua y dio de beber a toda la congregación y hasta los animales de la congregación, hasta el perro. O sea, ¿Dios es misericordioso, sí o no? Sí, amén. A pesar de que Dios está viendo que no lo hizo a la manera de Él, y lo hizo enojado, y lo hizo como quiso, Dios no dejó desamparado a su pueblo. Le sacó el agua, y ahí es donde dice que sacó, no cualquier clase de agua, sacó mucha agua, ¿no? Y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Y bebió no era cualquier agua, salió muchas aguas. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios es grande? Amén. Es increíblemente grande. Y les dio de beber a todos, dice el versículo 11. ¿Por qué pasó esto? Porque Moisés, recuerda, yo veo 3 razones, 3 causas por las cuales Moisés no agradó a Dios. La primera es esta que estamos viendo. La primera razón es por la cual Moisés no agradó a Dios, porque Moisés no quiso cambiar la estrategia que había usado antes. ¿Cuál estrategia? ¿Cuál método que había usado antes? Es que anteriormente en el capítulo 17 de Números, hoy estamos en el Números capítulo 20, pero tú en tu casa estudias el capítulo 17, ya había pasado lo mismo, ya habían tenido sed, estaban también en un desierto, ya habían tenido sed esas 2 millones de personas y ya le habían reclamado a Moisés igual. Y Dios le dio también en aquella ocasión las instrucciones de cómo resolverlo. Y en aquella ocasión Dios sí le dijo a Moisés, golpea la peña y sale agua para todos. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés analizó y dijo, este problema que se me está presentando, esta situación que está viniendo a mi vida, es igualita a tiempo atrás. ¿Alguien me está escuchando? No te desconectes, por favor. Esta situación es igualita, este problema ya lo pasé, ya lo tuve hace unos años. Y me acuerdo cómo lo resolví. Y Moisés quiso seguir el mismo método. ¿Qué método usó la vez pasada? El que Dios le había dicho para esa vez pasada, que le pegara a la roca. En aquella ocasión Dios sí le dijo que le pegara a la roca. Y le pegó a la roca y el agua salió. Y dijo, pues yo ya sé cómo resolverlo.
Yo ya tengo mi método, mi estrategia, la usé en la vez pasada, la situación es la misma, el problema es la misma, la necesidad es la misma, la gente es la misma, la queja es la misma. No, pues la solución es la misma. Y lo hizo igualito. Y vino y golpeó la roca. No quiso cambiar el método. Iglesia, a veces hay que cambiar el método que estás usando. A veces hay que cambiar la estrategia. Aunque ese problema sea igual, o a lo mejor no es igual, pero muy similar al que ya tuviste por experiencia, no necesariamente tienes que usar el mismo método para solucionarlo. Cada proceso en tu vida, iglesia, escúchame, cada proceso en tu vida, cada proceso es diferente. Tú pasas por un proceso para llegar a la victoria, por diferentes procesos para llegar a tu victoria, pero cada proceso en tu vida es diferente, por lo tanto lleva a una solución diferente. Están muy callados, iglesia. Pero es necesario que aprendas que a veces hay que cambiar el método, la estrategia, si es que quieres obtener la victoria. Y esto es la primera causa que yo veo por la cual Dios no se agradó de Moisés, porque no quiso cambiar el método, no quiso hacerlo a la estrategia de Dios, no quiso hacerlo a la manera de Dios, de hecho lo hizo a la manera de Él. Y ya enojado dijo, así me funcionó la vez pasada, así me tiene que funcionar. No contaba que Dios estaba viendo todo, aunque Él es misericordioso, pero Él estaba viendo todo. Entonces no temas cambiar el método o la estrategia, iglesia. Yo sé que a algunos de ustedes Dios les está hablando. No temas o no tengas temor de cambiar la estrategia, el método, por muy descabellado que sea. No creo que a ti Dios te esté diciendo que tengas una charla con una piedra. Cosas diferentes. Pero por muy descabellado que parezca, tú sigue las instrucciones de Dios. Que Dios es muy claro en las instrucciones que te da. ¿Por qué somos tan duros para cambiar de estrategia, para cambiar de idea? El mismo invitado especial que tuvimos el domingo, ¿cuántos estuvieron el domingo? Nos mencionó eso, que cómo somos duros para cambiar una idea, ¿sí o no? Dijo que para que cambiemos de idea, está en chino, ¿verdad que se dijo? Yo diría que está en chino y en francés y en todo. Porque así, y entre más años tiene la persona, más difícil se hace para cambiarlo de idea. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y aquí está Moisés, ya está crecidito Moisés. No quiso que yo voy a usar un método. Bueno, esa fue una causa por la cual no agradó a Dios. Increíble. Quiso usar el mismo método, la misma estrategia. Es que ya me funcionó, pastor. Pues muchas veces no funciona, no te va a funcionar en este proceso que estás pasando ahora. Es que esto es muy seguro para mí. Cuidado, iglesia, con la falsa seguridad. Es que esto es seguro, yo ya lo he aplicado, yo ya tengo práctica, tengo experiencia. No, cuidado eso es una falsa seguridad. Confía en Dios. Amén. Dios te va a decir cómo hacerle y cómo tener la victoria. Amén. La segunda razón, la segunda causa que yo veo por la cual Moisés no agradó, en este caso, a Dios. La primera fue que no quiso cambiar el método. ¿Sí estás conmigo, verdad? La segunda causa que veo por la cual Moisés no agradó a Dios es que Moisés se escandalizó del pueblo. Y pon atención, por favor. Se escandalizó del pueblo. Hasta aquí llegó él con lo del pueblo. No era la primera, muchas veces, y ya se escandalizó. ¿Cómo es posible que que es pueblo, me imagino Moisés, cómo es posible que que es pueblo de Dios, que dicen que caminan con Dios? ¿Cómo es posible que esto, que es la iglesia de Dios, hagan esto, hablen así, sean incrédulos? Se escandalizó del pueblo, se escandalizó de la iglesia. ¿Sabes que el pueblo quién es? La iglesia. Tú y yo somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y no debemos de ser gente que nos escandalizamos por la gente que está en la iglesia. Están muy callados. Pero tú no debes de escandalizarte por lo que veas en la iglesia, porque somos el pueblo de Dios. Cuando Dios nos salva, qué bueno sería que cuando nos salvara, pues nos quedáramos en el puro espíritu. Pero no, te salva y sigues con tu cuerpo, mijo. Sigues con tu cuerpo, mija. No sé, ahí está el cuerpo, está la carne allí. Entonces no quieras ver al hermano, a la hermana, a la iglesia perfecta y ves un detallito o algo. ¿Qué es lo que tú debes de hacer cuando tú ves a un hermano o una hermana que está haciendo algo indebido o que no está haciendo lo correcto? Tu tarea, tu trabajo es orar por esa persona y pedirle a Dios y no ir a decirle a nadie, y orar por esa persona, que Dios le revele que está haciendo mal y que Dios la perdone y que la bendiga.
Esa es nuestra tarea. No escandalizarte. Ay, es que está yendo a la iglesia y se dice cristiana y dice cristiana y yo le vi. Cálmate. Somos humanos. Estamos en la carrera, estamos en el camino a la santidad, no somos perfectos. Nadie somos perfectos aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? La primera causa, se escandalizó del pueblo, de la iglesia. Para empezar, no les dijo hijos de Dios cuando habló con ellos, les dijo rebeldes. ¿Sí te acuerdas, verdad? Que Dios les dijo, no, nomás habla, ten una charla con la roca les va a dar de beber y punto. No, este se enojó, golpeó la peña y les dijo, hijos rebeldes. Les dijo, son unos rebeldes. Y les dijo, ¿a poco merecen? Así como se portan, no merecen que Dios les dé agua. ¿Cuántos escucharon eso? Lo leyeron. Así se portó Moisés porque se escandalizó del pueblo. Y no le habló a la roca. El tema de hoy es conversando con la roca. Moisés no le habló a la roca. ¿Qué le hizo? La golpeó. Iglesia, debes de saber que hay situaciones en tu vida que se arreglan hablando, no se arreglan golpeando. Te lo vuelvo a repetir, hay situaciones en nuestra vida que, de hecho, todas nuestras situaciones se arreglan hablando, no golpeando. ¿Cuántos saben que violencia trae más violencia? Amén. Golpes traen más golpes, pero hablando es como arreglamos las situaciones. Y Dios le estaba dando una enseñanza a Moisés, es hablándole a la peña. Increíble. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira bien, no te desconectes por favor, porque ya era la segunda vez que pasaba la misma queja con el mismo pueblo. Ya se habían quejado anteriormente de la misma agua en el mismo desierto, era el mismo problema. Pero en la primera ocasión Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña. En esta otra segunda ocasión, aunque la necesidad era igual y el problema era igual, ahora Dios le dijo, ahora no vas a golpear la peña, ahora le vas a hablar a la peña, ahora vas a tener una conversación con la peña. ¿Qué significa todo esto? Que la primer roca, la primer peña a la cual Dios le permitió que le pegaran, era la roca llamada Cristo. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que la roca es Cristo? Sí. La roca representa y significa Cristo. Entonces, cuando la primera vez Dios le permitió a Moisés que golpeara la roca, estaba figurado Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo tuvo que ser golpeado para ir a la cruz? Sí. Tuvo que ser golpeado para ir a la cruz. Entonces Dios estaba enseñando en el Antiguo Testamento, en este pasaje, que Jesucristo había tenido que ser golpeado para ir a la cruz. O sea, por eso Dios le permitió a Moisés la primera vez que golpeara la roca. Como diciendo, porque la roca va a tener que ser golpeada una sola vez. ¿Cuántos saben que Jesucristo nomás fue crucificado una sola vez? Fue golpeado una sola vez, ¿para qué? Para que nunca más volviera a ser golpeado. Entonces, ahora que volvieron a tener el mismo problema y tenían que dar de beber con la misma roca, ahora Dios les dijo, ahora no la golpees, porque esa roca representa a Cristo y ya la golpeaste. Ya nomás una vez es golpeada. Esta segunda vez ya no la golpees, ahora háblale. Ahora se trataba de que le hablara. ¿Sabías tú que la vara que usó en ese momento Moisés no era la vara de él? Era la vara de Aarón. Escucha por favor, iglesia. La vara que está usando en ese momento Moisés no era la vara de él. La vara de él representa la ley. La ley es la que da y te da, pero con todo. Estaba usando la vara de Aarón. Aarón era sacerdote. El sacerdocio me habla de gracia, de perdón. ¿Alguien está escuchando? Entonces Dios le está diciendo, ya la vara, ya la diste, ya la pegaste a la roca, ya fue golpeado Jesucristo, en esta ocasión ya no va a ser más golpeado Cristo, ahora se le va a hablar a Cristo. Debes saber, iglesia, que también esa roca representa a Cristo Jesús y representa a la iglesia. Entonces, fueron dos ocasiones en que sucedió esto, fueron dos ocasiones. La primera roca representa a Cristo encarnado. También escucha esto, no te desprendas porque no vas a comprender. La primera roca, en el primer caso, representa a Cristo encarnado, a Cristo metido en un cuerpo humano como el tuyo y el mío cuando vino y fue golpeado. La segunda roca, que es el caso que estamos viendo ya en el versículo, la segunda vez, la segunda roca representa a Cristo en nosotros. ¿Estás escuchando? Entonces, la primera roca, que es Cristo encarnado, tuvo que ser golpeado para ir a la cruz. Pero la segunda roca representa a Cristo en nosotros, en la iglesia. Y a nosotros ya no viene Dios a permitir que nos golpeen. ¿Alguien está escuchando? Porque ya Cristo fue golpeado por nosotros.
Entonces la segunda roca se trataba que le hablaran. ¿Cuántos saben que Dios no va a permitir que tú seas golpeado? Dios no quiere que a ti te hablen golpeado, nada más que te golpeen, quiere que te hablen. Líderes, pónganme atención todos aquellos que son líderes, que de alguna manera tienen gente a su cargo en el reino espiritual. Dios quiere que solamente le hablemos a la gente, que no la golpeemos con las palabras y con cosas, insultos. Como líderes tenemos que aprender a hablarle a la gente, no golpearla. Eso nos enseña todo esto de la roca. Entonces la primera roca es Cristo en Caná, la segunda roca es Cristo en nosotros. Y ya Dios, como ya en este caso está hablando de la iglesia, no nos iba a golpear. ¿Por qué? Porque todo el enojo que Dios tenía contra su pueblo lo dejó caer sobre Cristo. ¿Cuántos comprenden eso? ¿Cuántos saben eso? Entonces Moisés en este momento es el líder de todo el pueblo de Israel. Moisés es el líder y Moisés está representando a Dios. ¿Cuántos saben que los líderes que Dios levanta representan de alguna manera a Dios? Están representando a Dios. Entonces, delante del pueblo, Moisés no le habló a la roca, la golpeó enojado y les dijo rebeldes y les dijo que no merecían recibir el agua. ¿Qué imagen estaba dando Moisés de Dios en ese momento al pueblo? Una imagen de que Dios estaba ¿qué? Enojado. ¿Alguien está poniendo atención? O sea, la imagen que Moisés dio en ese momento es que Dios estaba enojado. Iglesia, estamos hablando de una primera roca, que es Cristo que fue golpeado, y una segunda roca, que es el pueblo ahora en la gracia, nosotros, tú y yo. La primera roca tuvo que haber sido golpeada, Cristo. Todo el enojo que Dios, ¿sabías tú que Dios tenía que descargar todo su enojo del pecado que cometimos todos nosotros? ¿Me estás escuchando? Dios tuvo que descargar todo su enojo sobre el pecado que tú y yo cometimos. ¿Y sobre quién descargó todo ese enojo? Sobre su Hijo Jesucristo, sobre la primera roca. Y ahí ya descargó el enojo. Ahora la segunda roca, que es donde estamos viendo este pasaje, por eso Dios le dijo a Moisés, no le golpees la piedra, ahora háblale a la piedra, porque ahora Dios no nos golpea, iglesia, ahora Dios nos habla por medio de su palabra. Y nos habla con promesas, nos habla con buenas nuevas, nos habla con salud, nos habla con victoria, ¿cuántos están escuchando? Y entonces eso no lo conservó Moisés y volvió a golpear la roca, y la roca no es vuelta a golpear, fue crucificado Jesucristo una sola vez. Y ahora la roca somos tú y yo, somos el cuerpo de Cristo. Y Dios viene con amor a hablarnos, no a golpearnos y no a descargar el enojo de nuestros pecados sobre nosotros, lo descargó sobre Jesucristo. ¿Cuántos pueden estar agradecidos con Cristo? Amén. Que todo el enojo que merecíamos tú y yo, créeme, todo el enojo que merecíamos tú y yo, lo descargó sobre Jesucristo. Y ahora sobre nosotros nomás viene Dios a hablarnos y a decirnos todas las maravillas que tiene para nosotros. Gracias, Señor. ¿Sí o no es maravilloso nuestro Cristo? Amén, gracias, Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Gracias. Entonces la segunda cosa que veo es precisamente por la cual Dios no se agradó de Moisés, es que se escandalizó el pueblo. Se escandalizó el pueblo. Increíble. Hay gente que si ve que alguna hermana, algún hermano hace algo indebido o lo ve haciendo algo, se sale de la iglesia y se sale de Dios. ¿Por qué cuando estás en una empresa, en un trabajo, y ves a un empleado que hace algo mal en el trabajo, por qué no te sales del trabajo también? Dices, ay, no, yo me voy. Es que este cuate anda haciendo. No te sales del trabajo, te quedas en el trabajo. Y aunque te esté tratando mal el patrón, te quedas en el trabajo. Pero en la iglesia si ves a veces nos queremos muy santo. Hay gente que cree en Dios, pero no en la iglesia de Dios. Y así no se puede llegar a las bendiciones, iglesia. Tú no me salgas con que crees en Dios y amas a Dios y no amas a la iglesia de Dios. Moisés escandalizó al pueblo. Hay gente que quiere todo con Dios, pero nada con la iglesia. No vas a llegar a ningún lado. No me digas que tienes a Dios, porque la iglesia es Dios. Sí. Si te escandalizas de la iglesia, te estás escandalizando de Dios. Y no lo sabes y te crees muy... No.
Mira la iglesia de Jesús. ¿Con qué iglesia empezó Jesús? Con los 12. Esa fue la primera iglesia. Desde el momento que la Biblia habla de la palabra iglesia, fue en la iglesia primitiva. La primera iglesia fue la que Jesús formó con sus 12. Y mira qué clase de iglesia tenía. Tuvo un hombre llamado Pedro que lo negó 3 veces. Tuvo un hombre llamado Tomás que no creía en él. Tuvo otro hombre que lo traicionó llamado Judas. Esa era la iglesia, esa fue la primera iglesia. Y tú nunca ves a Jesús escandalizándose de la iglesia que tenía. Dice, no, ya me voy, Dios, no, ya mejor ya no hago el plan. Mira lo que me tocó. No nos escandalicemos, iglesia, de la iglesia, porque eso impide las promesas de Dios a tu vida. ¿Sabes que a causa de que Moisés se escandalizó de la iglesia, no entró a la tierra prometida? Una tercera causa que yo veo, por la cual Moisés, y ténganme poquita paciencia, necesito enseñarles todo esto. Una tercera causa por la cual yo veo que Moisés no agradó a Dios. La primera causa, ¿cuál fue? No quiso cambiar la estrategia y el método. No lo quiso hacer a la manera de Dios, lo quiso hacer a la manera de él. La segunda causa, ¿cuál fue? Se escandalizó de la iglesia. Dijo, ay, qué clase. Y dice que se dicen cristianos y iglesia. La tercera causa que veo yo, increíble. Por cierto, antes de hablar de la tercera causa, a veces nos podemos confundir. Porque mira, a pesar de que Moisés no estaba agradando a Dios y no estaba haciendo las cosas al método de Dios y se estaba escandalizando de la iglesia amada de Dios, a pesar de eso, Dios les dio agua. A pesar de eso, el agua seguía saliendo, siguió saliendo el agua de la roca. ¿Cuántos están escuchando? Amén. No nos confundamos, iglesia. No porque estés haciendo tranzas o negocios chuecos y veas que sigue saliendo agua, dices, pues todo está bien. Pues sigue saliendo la economía, todo está bien. No, vas a terminar mal. No porque eres infiel a tu pareja y todavía ves el amor de tu pareja, aunque has sido infiel, digas, no, pues todo está bien, vas a terminar mal. No porque a lo mejor no sirves a Dios y de todas maneras sigue la salud en tu cuerpo, no, vas a terminar mal. O sea, no nos confundamos. No porque siga saliendo agua. ¿Alguien está escuchando? Sí, amén. No porque siga saliendo agua, ya, de todas maneras estoy bien. No, vas a terminar mal. No 10 más. Y de todas maneras la economía, ahí va. No te confíes, vas a terminar mal. Nadie dice amén, ¿verdad? Sí, amén. Porque yo sé que tenemos gente bien fiel. Dios es fiel y poderoso, amén. Amén. Entonces la tercera razón que yo veo por la cual Moisés no agradó a Dios es que no le creyó a Dios. ¿Cuál fue la primera causa? No lo hizo a la manera de Dios. La segunda causa, se escandalizó de la iglesia. Y la tercera causa que yo veo es que no le creyó a Dios. ¿Cuántos saben que deben de creerle a Dios lo que Dios dijo? Yo me imagino a Moisés que dijo, ¿cómo voy a creer que una piedra va a tener orejas y me va a escuchar? ¿Alguien está conmigo? Porque Dios le dijo, háblale a la roca, háblale con tu voz humana. Imagino que dijo, ¿cómo una roca va a tener orejas? Me va a escuchar, y no nada más me va a escuchar, me va a obedecer. No creyó. Y luego, como Dios le había dado instrucciones, dijo, reúne a toda la congregación y a vista de todos, delante de todos, habla, ten una charla con la roca. ¿Cuántos de ustedes dirían que su pastor está loco si se pone y lo reúno a todos ustedes y les digo, nomás, miren todo lo que voy a hacer y traigo una piedra y me pongo a platicar con la piedra? Y el pastor se volvió loco. Yo imagino a Moisés que dijo, oye, espérate, Dios, me está diciendo que reúne a toda la congregación y que a vista de todos, yo platique con la piedra. No, que si no pasa nada. Yo imagino a Moisés, que si no pasa nada. Me van a decir que ya me volví loco, me van a desechar del líder. Yo imagino a Moisés, ponte en los zapatos de Moisés. O sea, no le creyó a Dios, que nomás hablándole iba a darle agua. En una ocasión dice la Biblia, una burra le habló a un profeta. ¿Sabías tú que Dios puede hacer lo que sea? Sí, amén. Una burra, o sea, habló con voz humana a un profeta y lo alineó al profeta porque andaba muy mal. Tremendo. En otra ocasión Dios detuvo el sol casi 24 horas para que Josué tuviera una victoria. O sea, Dios puede hacer lo que sea, iglesia. Sí, amén. Si Él lo dijo, va a suceder. Si Él te dice, ve y habla con ese árbol, ve y habla con el árbol. Créele a Dios, si Él lo dijo, va a suceder. Amén. Mira aquí, él habla, conversando, por eso yo este mensaje, conversando con la roca. Pero no creyó. Y por no creer,
Así es. En el versículo 2, en el mismo pasaje dice que Dios le dijo a Moisés, por cuanto no creíste en mí, no entrará este pueblo a la tierra prometida, ni tú. Y toda esa gente del 20 años para arriba no entraron a la tierra prometida. ¿Cuántos de ustedes les gustaría perderse la tierra prometida? ¿Cuántos de ustedes les gustaría nada más ver la tierra prometida pero no disfrutar de ella? ¿Cuántos les gustaría nada más ver la victoria pero que no la puedas disfrutar? Que Dios nada más te la enseñe así de lejos. Eso pasó con Moisés. ¿Cuáles causas fueron? No quiso cambiar el método, se escandalizó de la iglesia y no le creyó a Dios. Iglesia, que no nos pase lo mismo. Que seamos gente que le creemos a Dios. Que no nos escandalicemos por la gente que está en la iglesia. Y que hagamos las cosas no a la manera de nosotros, a la manera de Dios. Y la tierra prometida va a ser tuya, iglesia. A final de cuentas, Moisés, mira, se le acortó la vida, se le acortaron el ministerio. Créeme lo que te estoy diciendo, es bíblico. Se le acortó el ministerio y se le acortaron la vida, porque en cuanto él se murió, Dios le dio 120 años de edad. En cuanto él se murió, entraron a la tierra prometida. Si él hubiera hecho las cosas conforme a lo que Dios le dijo, Dios le hubiera dado más de 120 años, porque tú crees que a poco, cuando hubiera entrado a la tierra prometida, Dios ya se lo hubiera llevado, y entonces, ¿a cuántos años hubiera disfrutado la tierra prometida? ¿Alguien está conmigo? Dios le hubiera dado más de 120 años para que disfrutara la tierra prometida, pero como no hizo lo correcto, se le cortaron el ministerio, se le cortó la vida, y nada más vio la tierra prometida, pero no la disfrutó. 40 años estuvo Moisés preparándose para esto, y lo perdió. ¿Alguien me está escuchando, por favor? Sí. 40 años preparándose en el desierto para recibir, y nada más se la enseñó Dios de lejitos. ¿Cuántos desean nada más ver la victoria y no disfrutar? ¿Cuántos desean nada más ver la tierra prometida y no disfrutar? Nunca te escandalices de la gente que está en la iglesia. Somos gente imperfecta. Es un hospital la iglesia. ¿A qué va la gente a un hospital? Va a sanar porque están enfermos. Y la iglesia es como un hospital. Están enfermos de varias cosas espirituales. No somos perfectos. No te escandalices nunca de la iglesia. Siempre créele a Dios. Y si tienes que cambiar el método y la estrategia y hacerlo a la manera de Dios, hazlo a la manera de Dios. Y Dios va a bendecir tu vida, iglesia. Amén. Amén. Pónganse de pie, iglesia, por favor.